Un juramento murmurado frente a una tumba cubierta de escarcha puede pesar más que cualquier arma lista para disparar. Nadie en Copper Creek habría podido imaginar que la promesa olvidada de un granjero solitario, hecha muchos años atrás ante la tumba de la mujer que amó y perdió, volvería a cobrar vida en una mañana donde 3 pequeñas figuras temblaban bajo la nieve. Aquella mañana blanca, el silencio del llano se rompió con un golpe suave en la puerta y una voz infantil que logró helar incluso el fuego del hogar. Nuestra mamá murió hoy. No tenemos a dónde ir. Tomás levantó la vista, y lo que vio no fueron desconocidas, sino fragmentos de un pasado que creyó enterrado para siempre. Entonces, ya están en casa, murmuró sin darse cuenta de que había hablado en singular, como si el dolor compartido de esas niñas no cupiera en una sola palabra. Afuera, el viento arrastraba copos finos que caían como ceniza pálida sobre el porche. Las botas de Tomás crujieron al pisar la madera cuando salió a ayudarlas. Eran 3. La mayor, con los labios partidos por el frío y la mirada firme a pesar del temblor, sostenía de la mano a la más pequeña, que apretaba contra el pecho una muñeca de trapo con un ojo perdido. Entre ambas, una niña de cabello oscuro recogido a medias con un listón deshilachado observaba al hombre con una mezcla de miedo y desafío, como si tratara de adivinar si aquel extraño era de fiar. Llevaban ropas gastadas, capas empapadas y un olor leve a humo distante, como si hubieran cruzado un incendio invisible. «Entren», dijo Tomás, apartándose para dejarles paso. El calor que salía de la estufa las envolvió como un abrazo que no esperaban. Quien escuchara esta historia podría imaginar que Tomás era un hombre de manos endurecidas y corazón remendado, y estaría en lo cierto. Los años de arar tierra seca y sepultar recuerdos lo habían vuelto reservado con las personas, pero generoso con los animales. Hacía ya 5 inviernos que su esposa, Clara, había muerto al dar a luz a un hijo que tampoco respiró mucho tiempo. Desde entonces, aquella casa resistía gracias al eco de sus propios pasos y al murmullo apagado de la radio cuando el silencio se hacía insoportable. La mayor habló primero, con una voz más firme de lo que su edad permitía. «Me llamo Alma. Ella es Lía, y la más chiquita es Ruth». Luego señaló con el mentón un paquete húmedo que llevaba bajo el brazo. «Mamá dijo que si algo nos pasaba, debíamos darle esto a usted». Tomás miró el bulto cubierto con una tela gris. Las manos le temblaron antes de tocarlo. La tela estaba cosida con hilo azul, el mismo tono que Clara solía usar en sus bordados. Un escalofrío seco le recorrió la espalda. ¿Cómo se llamaba su madre?, preguntó sin animarse todavía a abrir el envoltorio. Magdalena. El nombre cayó sobre la mesa con el peso de los recuerdos, como un vaso lleno que nadie se atreve a levantar. Tomás lo conocía, lo había pronunciado alguna vez en voz baja junto al río, cuando la luna alumbraba promesas que el tiempo obligó a silenciar. Magdalena había sido la amiga más cercana de Clara en los años de juventud. Pero mucho antes de eso, también había sido la mujer que Tomás casi eligió cuando aún no sabía lo que buscaba en la vida. No volvió a verla desde aquella tarde en que ella, con lágrimas en los ojos, le deseó felicidad al lado de Clara. Y ahora, su nombre regresaba entre la nieve, transformado en 3 niñas sin madre. Tomás desató el paquete con dedos torpes. Dentro encontró una carta doblada, amarrada con una cinta gastada, y un medallón de plata grabado con una flor. La carta olía a humo y a lágrimas secas, como si guardara dentro el último suspiro de quien la escribió. Antes de leerla, el hombre miró a las niñas y dijo con voz baja pero firme: «Primero van a cambiarse esas ropas. Hay mantas limpias en el cuarto del fondo. Luego comerán algo caliente». Alma dudó un instante, observando sus manos llenas de tierra, pero la calma en los ojos del granjero la convenció. Mientras las 3 desaparecían por el pasillo, Tomás se recargó en la mesa, sintiendo el peso de los años en los hombros, y al fin abrió la carta. Tomás, comenzaba, sin saludos ni rodeos, como si hubieran hablado la noche anterior. Si estás leyendo estas líneas, ya no tendré voz para explicarte nada.
No alcancé a llegar a la clínica ni a buscar ayuda. Confío en tu palabra, la misma que escuché junto a la tumba de Clara cuando prometiste dar techo a quien lo necesitara. Mis hijas no tienen a nadie más, y hay algo que debo contarte, no podía llevar ese secreto conmigo a la tumba sin antes contártelo. Lía es tu hija. El papel temblaba entre los dedos de Tomás como si respirara, y por un instante, el mundo se detuvo. Solo el crujido del fuego y las risitas lejanas de Ruth, que descubría una manta más suave que la nieve, se atrevieron a romper el silencio. Si existiera un narrador invisible observando aquella escena, diría que el pasado es como un caballo salvaje, tarde o temprano vuelve galopando, sin aviso, para recordarte lo que creías olvidado. Tomás se dejó caer en la silla, sin fuerzas ni aire, con la mente suspendida entre el asombro y la incredulidad. Mi hija, murmuró casi sin voz, con un hilo de aliento que apenas era palabra. La segunda mitad de la carta continuaba con una precisión fría, como si Magdalena hubiera sabido exactamente lo que él sentiría al leerla. No confíes en Ezekiel Ward. Tiene documentos que planea usar contra ti. Si llega a buscarte, dile que no hay nada para él. El medallón es la única prueba. Dentro encontrarás una fotografía. Perdona el peso que te dejo, Tomás, pero tu casa fue lo único que pude imaginar como refugio seguro para ellas. Con la uña, Tomás forzó el cierre del medallón y lo abrió despacio. En su interior brilló una diminuta fotografía, recortada con cuidado. Magdalena sonriendo, sosteniendo a una bebé de rizos oscuros. Al dorso, una fecha y la inicial T, escrita con tinta ya casi borrada. La luz de la tarde, que entraba tímida por la ventana, se reflejó sobre el metal y pareció incendiarlo. En el pecho del granjero nació una punzada de orgullo mezclada con miedo. Sin pensarlo más, dobló la carta, la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y apretó el medallón en el puño. No era momento para desmoronarse. Las niñas regresaron poco después, envueltas en camisas viejas de Tomás que les colgaban hasta las rodillas y faldas improvisadas con sábanas desgastadas. Ruth, la más pequeña, chupaba el pulgar, medio dormida. Lía, con su listón deshecho cayendo sobre el hombro, lo miró fijamente, en su mirada había una pregunta que no necesitaba palabras: ¿quién eres en realidad? Tomás encendió el fogón y preparó una sopa con los restos de pollo y un poco de harina de maíz. El olor cálido llenó la cocina, y el sonido de las cucharas golpeando los tazones devolvió a la casa un respiro de vida. Coman despacio, hay más, dijo con tono firme pero amable. Ruth soplaba su sopa con seriedad, mientras Alma vigilaba a sus hermanas con una responsabilidad demasiado grande para su edad. Tomás intentó mantener la voz neutra, aunque por dentro el pecho le ardía. ¿Dónde vivían antes?, preguntó, fingiendo naturalidad. A 2 jornadas de aquí, hacia el norte, cerca de las montañas negras, respondió Alma sin levantar la vista. Mamá decía que no debíamos ir al pueblo. Teníamos una cabaña vieja, pero anoche ya no pudimos quedarnos. Sus ojos se humedecieron. Tomás no insistió. Entendió, sin necesidad de más palabras, que habían huido. Tal vez perseguidas, tal vez huyendo del miedo mismo. El nombre de Ezekiel Ward retumbó en su cabeza. Ward era de esos hombres que compraban la tierra ajena con la misma facilidad con que escupían tabaco. Un terrateniente de traje fino, sonrisa falsa y manos que nunca conocieron el trabajo. 2 veces había intentado quedarse con el rancho de Tomás y 2 veces fue rechazado. Dormirán aquí esta noche, dijo finalmente, con una firmeza que no dejaba lugar a réplica. Mañana veremos qué hacer. No pedía permiso ni buscaba aprobación. Era su decisión. Pero en el fondo sabía que el pueblo no tardaría en murmurar. Un hombre solo, con 3 niñas bajo su techo, y una de ellas con los ojos tan parecidos a los suyos. Tendría que ser cuidadoso. El amanecer llegó con una línea rosada que cortó la nieve en el horizonte. Tomás se levantó antes que el gallo, no para ordeñar ni para revisar el corral, sino para ordenar sus pensamientos.
La carta pesaba en su bolsillo como un revólver cargado. Nadie la había visto. Ni Alma, ni las pequeñas. No sabía cuándo ni cómo debía decirlo. Cuando bajó al comedor, encontró a Lía ya despierta, sentada junto al fuego apagado, abrazando su muñeca de trapo con ternura. ¿Cómo murió tu mamá?, preguntó Tomás, con voz grave, sin adornos ni rodeos. Lía bajó la vista. Tosía sangre, y no podía respirar, respondió despacio. Alma quería ir por ayuda, pero mamá no quiso que nos separáramos. Dijo. Busquen a Tomás Herrera. Él sabrá qué hacer, punto. Y después, ya no respondió. La muñeca de trapo que sostenía entre sus dedos perdió un hilo, cayendo como un suspiro que se apaga. Tomás sintió un nudo en la garganta al mirar el cabello oscuro de la niña, ese mismo tono que guardaba la promesa de un pasado que jamás terminó de morir. Mamá siempre lo decía, murmuró Lía con una voz que parecía repetir algo aprendido de memoria. Si todo se derrumba, busca al hombre que juró cuidar a los que no tenían a nadie. Tomás apartó la mirada. Magdalena, incluso muerta, le había dejado un mandato que ardía como hierro al rojo. Desde entonces, los días en el rancho tomaron otro ritmo, uno donde el silencio dejó espacio al murmullo de voces pequeñas y pasos ligeros. 3 pares de manos torpes empezaron a conocer las rutinas del campo. Recoger huevos aún tibios, dar de comer a las gallinas y calentar agua para el baño. Ruth reía a carcajadas mientras corría tras un gallo rebelde que no se dejaba atrapar. Alma, en cambio, trataba de sostener la compostura de quien carga responsabilidades que no le corresponden a los 14 años. Y Lía, silenciosa pero atenta, observaba cada gesto de Tomás como si buscara descifrarlo, entender de qué estaba hecho ese hombre que ahora era su refugio. Tomás se sorprendió a sí mismo explicando cosas que antes hacía sin pensar, como afilar una pala sin romper el filo, como leer el cielo para saber si vendría tormenta o solo una nevada pasajera, como escuchar el resoplo de los caballos por la noche para detectar si algo rondaba cerca. Al caer la tarde, cuando el sol tímido se deslizaba detrás de los montes, les contaba historias de cuando era niño. No porque quisiera entretenerlas, sino porque temía quedarse a solas con sus propios pensamientos. Aquellas voces lo mantenían cuerdo. Pero al tercer día, alguien apareció por el camino. El humo que salía de la chimenea debió delatar que la casa ya no estaba vacía. Era Silas, el pastor que vivía a media legua, con su carreta que chirriaba y una sonrisa que se le congeló al ver a las niñas. Tomás, dijo, bajando del carro, en el pueblo andan diciendo que recogiste a unas criaturas durante la nevada. Ward mandó preguntar si necesitabas ayuda, o si pensabas vender. La última palabra cayó como plomo en la boca. Tomás sintió cómo se le endurecía la mandíbula y apretó el puño detrás de la puerta. Dile a Ward que no necesito nada de él, y que en mi casa nadie está en venta. Silas alzó las manos, intentando calmar el aire tenso. No te me calientes, hombre. Solo repito lo que escuché. Algunos dicen que esas niñas traen problemas, que la mayor es hija de una mujer que le debía dinero a Ward. Tomás lo miró fijo, dejando que el silencio pesara más que cualquier palabra. Silas, ve con cuidado. Y no vuelvas con chismes. Cuando la carreta se perdió entre los árboles, Alma se acercó despacio. ¿Quién es Ward?, preguntó con un hilo de voz. Uno de esos que creen que todo lo que no es suyo puede serlo con un papel o con miedo, respondió Tomás sin dudar. No le deben nada si no firmaron nada. Mientras estén aquí, no entra. Pero Alma bajó la cabeza. Mamá le debía dinero, dijo de pronto, con la culpa en los labios, como quien confiesa algo que no le pertenece. Compró medicinas y comida cuando se enfermó el invierno pasado. Dijo que pagaría trabajando, pero él quería otra cosa. Tomás sintió un golpe seco en el pecho, una grieta que no se escuchaba, pero se sentía. Mientras yo respire, nadie las tocará, dijo, más para sí que para ellas.
Y el narrador que ve los hilos invisibles del destino habría dicho que una promesa así siempre siembra tormenta. Esa misma tarde llevó a Alma al granero. En un rincón, bajo un falso fondo que pocos recordarían, escondía sus ahorros, monedas envueltas en trapo, ocultas entre sacos de grano. «Esto es lo que tengo», murmuró, mostrándole un pequeño puñado que tintineó como esperanza. «No es mucho, pero bastará para que Ward no tenga excusas. Si viene, le pago y lo echo. Nadie dirá que se quedaron aquí por una deuda». Alma abrió los ojos, incrédula. «No es justo», alcanzó a decir. «No tiene que hacerlo». Tomás la interrumpió, con voz firme. «Justo sería que tu madre siguiera viva. Esto es lo que puedo hacer ahora». Y así, mientras el invierno seguía su curso, los días cortos fueron cediendo a la luz y el hielo empezó a quebrarse en los bordes del río. Fue entonces cuando todo cambió. Aquella tarde, el cielo tenía un tono azul limpio, como una cúpula pulida que prometía calma. Lía, con la curiosidad inquieta de un gato, había subido al altillo donde Tomás guardaba sus cosas viejas. Entre trapos y herramientas oxidadas, encontró un pequeño baúl con iniciales grabadas, C.H. Clara Herrera. Lo abrió con cuidado, a escondidas, conteniendo la respiración. Dentro había un cuaderno de tapas de cuero, con las hojas amarillentas por los años. Eran los diarios de Clara. «Tomás», gritó Lía desde arriba, «¿puedo leer esto?», preguntó la niña, sosteniendo el cuaderno con ambas manos. Tomás subió de dos en dos los peldaños, el corazón golpeándole el pecho. Al ver el nombre de su esposa grabado en la tapa, un estremecimiento le recorrió la espalda como un relámpago silencioso. Su primer impulso fue arrebatárselo, pero algo en la mirada firme y curiosa de Lía lo detuvo. Tomó aire y, con las manos temblorosas, abrió el cuaderno en una página al azar. La letra de Clara, esa caligrafía delicada que él conocía tan bien, llenaba las hojas con trazos claros, acompañados de fechas. 15 de abril, 5 meses antes de su muerte. «Hoy vino Magdalena», decía la primera línea. Traía a Lía en brazos. «Me pidió que la cuidara si algo le pasaba. Le prometí que Tomás cumpliría. Le dije que sé más de lo que él cree sobre su pasado y que no le guardo rencor. El amor se parece al viento, no se ve, pero mueve todo lo que toca. Le di el hilo azul para la carta. No sé cuánto tiempo me queda, pero deseo que Tomás no viva con más secretos. Algún día, si Dios quiere, él sabrá toda la verdad». Tomás se dejó caer sobre el suelo de madera, apoyando la espalda contra una viga. Sentía el corazón como un tambor desbocado. Lía, aún con el cuaderno entre las manos, lo observaba como si lo viera por primera vez, descubriendo al hombre detrás del silencio. Alma subió apresurada, alarmada por los gritos y el ruido. El secreto, guardado durante tantos años, salió al fin como un torrente que arrasa todo a su paso. Tomás respiró hondo, y su voz, aunque temblorosa, sonó firme. «Escuchen, hay cosas que deben saber. Su madre y yo, hace muchos años, antes de que yo me casara con Clara, nos quisimos. Luego la vida nos llevó por caminos distintos. Pero ella regresó, cuando tú, Lía, eras apenas una bebé, y me pidió ayuda. Y yo, no supe entender lo que realmente me pedía». Su voz se quebró en el aire. Alma apretó los puños, como si quisiera contener el temblor que la invadía. «¿Estás diciendo que Lía?», preguntó, sin terminar la frase. «Sí», respondió Tomás, bajando la mirada. «Ella es mi hija». El silencio que siguió fue tan hondo que hasta el fuego pareció contener la respiración. Ruth, ajena a todo, jugaba con la cuerda de la lámpara, mientras Lía apretaba el cuaderno contra el pecho como si fuera un escudo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. «¿Por qué no estuviste con nosotras entonces?», preguntó al fin, con un hilo de voz que apenas se oía. Tomás tragó saliva, con la vergüenza hecha nudo. «Porque fui cobarde.
Porque me casé con Clara y creí que lo correcto era no mirar atrás. Pensé que ayudar desde lejos bastaría, pero me equivoqué. No fue suficiente. Lo siento. Lia lo miró, herida, buscando una explicación que ninguna palabra podía dar. Alma, en cambio, respiró hondo y habló con una madurez que no correspondía a su edad. Eso no cambia el hecho de que nos cuidaste ahora, dijo despacio, con un tono que mezclaba gratitud y reproche. Pero si cambia algo más, no somos solo una carga para ti. Una de nosotras es sangre tuya, y las otras, ¿qué, nos vas a querer menos? Tomás negó con la cabeza de inmediato, con una determinación que apenas le cabía en el pecho. Ninguna de ustedes es menos. Desde el momento en que cruzaron esa puerta, las tres se volvieron parte de esta casa. El narrador, si pudiera interrumpir, diría que una revelación no cierra una historia, la enciende. Alma cerró el cuaderno y lo abrazó contra su pecho. No se lo diremos a nadie, murmuró. Ward podría usar esto en nuestra contra. Tomás asintió. Por ahora será nuestro secreto, pero llegará el momento en que cada una entienda su lugar en todo esto. Bajaron del altillo con el peso compartido de lo que acababan de descubrir. Un peso que, paradójicamente, los unía más que nunca. Pasaron las semanas con la sombra de Ward rondando los llanos. Lo vieron 2 veces en la distancia, montado sobre su caballo negro, acompañado de 2 hombres armados. No se detenía, solo pasaba frente al rancho, observando, como quien mide un terreno con la mirada antes de reclamarlo. Silas trajo noticias desde el pueblo. Ward había comprado la tienda general y controlaba casi toda la comida que llegaba por el tren. Se rumoraba que también había encontrado unos papeles en la vieja cabaña donde vivió Magdalena. Documentos que hablaban de una deuda. Una tarde gris, cuando la nieve empezó a derretirse y el lodo se pegaba a las botas, Ward apareció en el porche. No se molestó en tocar. Empujó la puerta y entró con la arrogancia de quien se cree dueño de todo lo que pisa. Vestía un abrigo largo y un sombrero que proyectaba sombra sobre sus ojos. Herrera, dijo con una sonrisa ladeada, mostrando unos dientes tan blancos como el hielo, vengo a cobrar una cuenta que aún no ha sido saldada, dijo Ward con voz seca, apenas cruzando el umbral. Tomás se colocó frente a él, interponiendo su cuerpo como una muralla entre aquel hombre y las niñas. Alma, rápida como un reflejo, empujó a Lia y Ruth detrás de sí, protegiéndolas con su propio cuerpo. Aquí nadie te debe nada, replicó Tomás, firme, sin levantar la voz pero con una tensión que cortaba el aire. Ward sonrió con sorna mientras sacaba un papel doblado y lo agitaba en el aire. Aquí dice lo contrario. Magdalena afirmó que me pagaría con trabajo o con bienes. Y ya que no está para cumplir, tus nuevas invitadas sirven como garantía. 3 bocas que pueden trabajar, 3 cuerpos jóvenes. Podrían hilar, podrían limpiar, podrían, no terminó la frase. La mirada de Tomás bastó para congelar la suya. El narrador, si fuera prudente, no detallaría más, porque el fuego que ardía en los ojos de Tomás era más peligroso que cualquier arma. Si das un paso más, dijo despacio, como quien mide cada palabra, te vas sin dientes. Ward soltó una risa hueca, pero el temblor en su mandíbula lo traicionó. No necesito tocarte para destruirte, contestó con falsa calma. Sabes cómo soy. Un papel, una palabra mía, y el sheriff empezará a verte distinto. Un rumor, y el padre Graham dejará de bendecir tu puerta. Pero soy un hombre razonable, de negocios. Págame lo que me debe la difunta y me esfumaré, como el hielo en abril. Tomás sacó de un cajón el pequeño fajo de monedas que había guardado con tanto esfuerzo y lo arrojó sobre la mesa. Es todo lo que tengo. Tómalo y vete. Ward las contó despacio, con el gesto del que finge compasión, y luego levantó la vista con una sonrisa torcida. No alcanza. Pero puedo hacerte una propuesta. Estoy interesado en tus tierras. Si firmas y me vendes la parte norte, lo tomaré como pago. Las niñas se quedan, por ahora,
¿qué dices? Desde el rincón, Alma apretó el medallón que guardaba en su puño. Sentía su metal caliente, casi vivo. Intuía que dentro de él había una verdad capaz de romper aquella amenaza, aunque aún no comprendía completamente cuál. Tomás lo miró con frialdad. No vendo nada, respondió con voz baja, pero firme. Ward lo sostuvo con una mirada tan fría como el filo de una navaja. Entonces nos veremos pronto, dijo antes de girarse y marcharse, dejando tras de sí un rastro de barro húmedo sobre el piso recién limpiado. Esa noche, mientras el viento soplaba con un tono lúgubre y el fuego chispeaba débil, Tomás supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Sacó la carta de Magdalena y el medallón y los colocó sobre la mesa frente a Alma. Esto prueba que Lía es mi hija. Ward no puede reclamarla. Y las otras dos son sus hermanas ahora. No pienso soltarlas. Pero si ese hombre aparece con más papeles, necesitaremos algo más fuerte que palabras. Alma lo miró fijamente, con el ceño fruncido. Mamá escondió algo bajo el suelo de la cabaña, dijo con voz baja. La vi hacerlo una vez, cuando creía que dormíamos. Quizá ahí haya documentos que lo desmientan. Tomás se quedó inmóvil un instante. ¿Podrías llevarme?, preguntó. Alma asintió sin dudar. Al amanecer. Antes de que el sol tocara los pinos, partieron. Dejaron a Lía y a Ruth al cuidado de Silas, quien juró protegerlas incluso con su vida. La cabaña de Magdalena se levantaba, o más bien se hundía, entre los árboles desnudos, el techo inclinado bajo el peso de la nieve. El silencio allí tenía un peso propio, denso, casi sagrado. Alma señaló una tabla suelta detrás de la estufa. Tomás la levantó con la punta del cuchillo. Debajo, envuelto en cuero envejecido, había un paquete. Dentro encontraron un cuaderno de cuentas, nombres y cifras cuidadosamente anotados, y al final una línea escrita por la propia Magdalena: Ezekiel Ward me cobra el triple de lo que cuesta. No firma recibos. Dice que su palabra basta. Si muero, que se sepa. M. Había también cartas de otros granjeros, que relataban abusos similares, y un título de propiedad a nombre de Magdalena, de 1 hectárea junto al río que Ward, al parecer, nunca había registrado. Pruebas. Reales y contundentes. Alma sonrió, por primera vez en días, con una chispa de alivio en los ojos. El regreso fue más lento. Una nube gris avanzaba desde el oeste, arrastrando viento y promesas de tormenta. A medio camino, un estampido rompió el aire. Un disparo. Un árbol cercano escupió astillas. Tomás empujó a Alma hacia una zanja y se agacharon. 2 jinetes emergieron de entre los matorrales, los capataces de Ward. El patrón dijo que no se metieran donde no los llaman, gritó uno, apuntando el rifle. Tomás no solía cargar armas, pero esta vez llevaba la vieja escopeta que Clara había guardado para espantar coyotes. No tenía intención de matar, solo de defenderse. Disparó 2 veces al aire, el estruendo retumbó en el bosque. Los hombres dudaron. Alma, veloz y decidida, tomó una piedra y la lanzó con fuerza, golpeando a uno en la frente. El caos se desató, gritos, un caballo encabritado, el silbido del viento entre las ramas. El narrador, prudente, se reserva los detalles, pero el eco de aquel enfrentamiento quedó flotando en el aire como una advertencia. Ward no descansaría hasta destruirlos, solo hubo golpes, barro y el miedo vibrante de tener la desgracia demasiado cerca mientras se abrían paso por un atajo entre zarzas. Con el paquete apretado contra el pecho de Tomás hasta sentirlo latir, llegaron al rancho ya entrada la tarde, muertos de cansancio, y Silas les contó con la cara descompuesta que Ward había pasado 2 veces preguntando por ellos. Lía y Ruth estaban algo asustadas, pero íntegras, y Tomás se encerró con Alma en la cocina para extender los papeles sobre la mesa y entender por fin lo que tenían entre manos. Con esto podemos desenmascarar a Ward y demostrar que estafa a medio valle, dijo Tomás.
Y Alma replicó que el padre Graham no es juez pero su palabra pesa, y que Fernández, el del telégrafo, también había sido víctima. Si juntamos a la gente quizá la verdad se imponga, aunque ella recordó que él había querido evitar líos, que no quería juicios ni sentencias, pero Tomás cortó con voz firme: no busco tribunales. Quiero que el pueblo vea quién es Ward, porque a veces la justicia nace del desprecio público y si pierde el respeto pierde su poder. Y Alma asintió aunque sabía que Ward también sabía jugar esa carta sucia. Al día siguiente, como era de esperarse, Ward colgó un papel en el tablón de la tienda acusando a Tomás de secuestro y de ocultar a las niñas para quedarse con sus bienes, y la noticia se expandió como incendio en pasto seco. Vecinos que antes saludaban ahora miraban de reojo cuando Tomás fue por sal y harina, y la tensión creció como tormenta que todos notan pero nadie nombra. En secreto Tomás reunió a Silas, a Fernández y a Dorotea, la maestra que sabía leer más de lo que parecía, y entre los cuatro revisaron los apuntes y cartas de Magdalena hasta que Dorotea dijo, con la voz que obliga a escuchar, que aquello demostraba que Ward usaba la tienda para esclavizar con deudas, y Fernández añadió que podría mandar una copia a Dry Creek para que el periódico lo publique. Pero Tomás tensó la mandíbula porque sabía que Ward no se quedaría quieto y vendría por ellos primero. Creyendo que todo le pertenece, esa noche la nieve volvió con furia y el viejo rancho crujía bajo el viento. Tomás no pegó ojo y escuchó cada crujido como un paso ajeno hasta que, hacia la medianoche, los perros empezaron a ladrar y un olor a humo que no era el de la estufa se coló por la rendija. El granero ardía, las llamas ya lamían el techo y los caballos relinchaban como almas en pena. Alguien había rociado las cruces de heno con queroseno y prendido fuego. Silas apareció con cubetas, Dorotea con mantas y Fernández con sacos, y todos lucharon desesperados para salvar lo que pudieron. Mientras Tomás abría la puerta del establo para soltar a los animales, el humo le picaba los ojos y Alma, cubierta de hollín, arrastraba balde tras balde. Lía casi fue aplastada por un saco de grano que sacó a tiempo gracias a Tomás y Ruth lloró en brazos de Dorotea. Cuando la última llamarada se dio, el granero quedó como un esqueleto humeante y sobre la puerta chamuscada, clavado con un cuchillo, colgaba un papel que decía última oportunidad. Mañana al amanecer, en la colina del Olmo. Trae los papeles y a las niñas. O todo arde, sin firma pero con el sello negro de los guardias. Tomás sintió ese temblor que conoce quien entiende que ya no puede huir ni negociar, se volvió hacia Alma, Lía y Ruth con las caras tiznadas y ojos grandes por el humo y dijo que aquello ya no era solo por ellas. Era por todo el valle, que primero las protegería. Guardó las pruebas en una bolsa de cuero, colgó la escopeta al hombro y juró ir al amanecer a la colina sin soltar nada ni llevarse a las niñas. Pero Alma dio un paso al frente y dijo con la firmeza que heredó de Magdalena que no lo dejaría ir solo, y Tomás, al ver en Alma la obstinación de la mujer que los había dejado a su cuidado y en Lía el reflejo de su propia terquedad, supo que no podría negarse. Ruth, aún entre sueños, murmuró con voz apenas audible un no nos dejes que a Tomás le atravesó el alma. El amanecer comenzaba a teñirse de un violeta pálido cuando ensillaron los caballos. El aire helado del valle parecía contener la respiración. Silas insistió en acompañarlos, y Dorotea, con su rosario escondido en el bolsillo del abrigo, se unió sin decir palabra. La colina del Olmo, antigua y cargada de historias, era un lugar donde antaño los vaqueros resolvían disputas con palabras en lugar de balas, porque las de plomo siempre terminaban trayendo funerales. El gran Olmo, desnudo y torcido, se alzaba solitario, como un dedo acusador apuntando al cielo. Allí ya los esperaba Ward, rodeado por 6 hombres armados. Cuando los vio acercarse, esbozó una sonrisa de serpiente. Vaya, viniste, y trajiste público, dijo con tono burlón. Esto se pondrá interesante. Tomás se adelantó, la bolsa de cuero apretada contra su pecho. Aquí están los papeles, pero no son para ti, declaró con una voz que retumbó en la colina, más firme que nunca. Son para todos. Ward estafa a este valle. Magdalena murió endeudada porque él cobraba 3 veces lo justo. Aquí están los registros, las cartas de otros campesinos, las pruebas. Hoy, durante la misa,
todos sabrán quién eres. Si quieres evitarlo, tendrás que silenciarnos a todos, y eso, créeme, no podrás hacerlo. Ward chasqueó la lengua con desdén. Sabía que esa mujer escondía algo. Debí quemar toda esa maldita cabaña. Uno de sus hombres dio un paso al frente, con la mano sobre el arma, pero Silas alzó su escopeta y Dorotea, extrañamente tranquila, murmuró, no disparemos. No hoy. Aquí no correrá sangre, pero sí saldrá la verdad a la luz. Ward miró con frialdad a Lía, que se ocultaba a medias tras el abrigo de Tomás. Esa niña me pertenece, por derecho de deuda. Tomás sintió un fuego que le subía por el pecho, la voz le salió temblando de furia. Esa niña es mía, pero por derecho de sangre. Ward parpadeó, desconcertado. ¿Qué dijiste? Sí, lo que oíste, replicó Tomás sin apartar la mirada. Ella es mi hija, y las otras dos también lo son, aunque sea por elección. Si intentas llevártelas, te enfrentarás no solo a mí, sino a todo Copper Creek. En ese momento comenzaron a aparecer figuras subiendo por la colina, hombres y mujeres del valle, guiados por el padre Graham, con Fernández entre ellos, que había corrido la voz. Se reunieron alrededor del olmo, formando un círculo silencioso pero firme. El padre Graham, que rara vez intervenía en asuntos terrenales, levantó una mano y habló con voz grave. He leído esos papeles esta mañana, dijo. Y afirmo que quien se enriquece engañando a los pobres en tiempos de necesidad no merece ni el saludo en la calle ni el pan compartido en la mesa. Si Ward no repara el daño que ha hecho, que se marche de este valle. Ward miró alrededor, y por primera vez no vio miedo, sino desprecio. No había armas apuntándole, pero sí miradas que pesaban más que balas. Voces se mezclaban, murmurando nombres, cifras, recuerdos de injusticias. «Están todos locos», gritó. «Un papel no vale nada si yo no lo reconozco». «No es el papel lo que vale», respondió Dorotea, «es la verdad que contiene». Los hombres de Ward, viendo cómo el pueblo entero se volvía contra él, comenzaron a retroceder, indecisos. Ninguno quería convertirse en enemigo de todos. Ward montó su caballo de un salto, con furia en los ojos. «Esto no ha terminado, Herrera. Me las pagarás», rugió antes de perderse entre la neblina con sus secuaces. El sol finalmente se asomó, y en ese instante Tomás cayó de rodillas, agotado, con el corazón golpeándole el pecho. Lía corrió a abrazarlo por la espalda, Alma soltó un suspiro largo, el aire que había estado conteniendo toda la noche. Ruth, en brazos de Silas, sonrió al ver el primer rayo de luz filtrarse entre las nubes. Pero esa paz no era final, apenas una tregua. El narrador lo sabe, y el oyente también. El fuego del granero no había sido solo un acto de venganza, fue una advertencia. Ward, herido en su orgullo, buscaría otro modo de atacar. En ese valle donde las leyes eran acuerdos de palabra entre vecinos, el verdadero desenlace aún no estaba escrito. Tomás se incorporó lentamente, guardó los papeles, ahora convertidos en su escudo, y miró a las niñas. «Volvamos a casa», dijo. Y esa palabra, casa, resonó más grande que cualquier techo o pared. Era promesa, era raíz, era inicio. Mientras descendían de la colina, una figura los observaba desde detrás de unas rocas, con el sombrero calado y la mano vendada, uno de los hombres de Ward, que había encontrado algo entre las ruinas de la cabaña de Magdalena. Un pedazo de papel arrancado de un cuaderno, con un nombre escrito. No era el de Ward, sino el de alguien con más poder, alguien capaz de reclamar no solo deudas, sino vidas. La historia no había terminado. Apenas había girado la carta principal sobre la mesa. El verdadero as aún esperaba su turno. Y el amanecer, tras la colina del Olmo, trajo consigo una calma frágil, de esas que preceden a la tormenta. Copper Creek había visto retroceder a Ward, pero los hombres acostumbrados a poseerlo todo rara vez aceptan un no como final.
Tomás lo sabía mientras caminaba sobre las cenizas húmedas del granero. Cada tablón quemado era un recordatorio de que incluso el hogar más fuerte puede ser vulnerable. Las niñas dormían en el cuarto grande, exhaustas tras una noche de fuego, miedo y verdad. Afuera, el aire olía a madera recién cortada y a pan caliente. Silas y Fernández golpeaban los clavos con ritmo firme, levantando nuevas tablas donde el fuego había dejado solo silencio y hollín. Dorotea, con las mangas arremangadas y el rostro enrojecido por el horno, amasaba pan para todos, como si alimentar fuera su manera de mantener la esperanza viva. El padre Graham, con la sotana salpicada de ceniza, caminaba en círculos, murmurando oraciones que más parecían un intento de darse valor que una súplica por milagros. El narrador omnisciente, ese que se amolda al pulso de los personajes, observa que Tomás no derramó una sola lágrima frente a los demás. Guardó su tristeza para el silencio del establo medio derrumbado, donde el humo y el olor a caballo aún flotaban en el aire. Allí, apoyó la frente contra una viga y dejó que el llanto se confundiera con la rabia que había estado conteniendo. Luego, como hacen los hombres curtidos por la dureza del llano, pero no despojados de alma, se limpió el rostro con el dorso de la mano, respiró hondo y volvió al trabajo. Tenía que reconstruir no solo el granero, sino todo lo que el fuego y los secretos habían desmoronado. Debía unir piezas, nombres, papeles y silencios. Bajo su camisa, la bolsa de cuero que guardaba los documentos de Magdalena descansaba como un corazón ajeno, latiendo al compás de su propio miedo. A esa misma hora, no muy lejos de allí, en una casa de paredes altas, alfombras gruesas y lámparas que olían a queroseno caro, Ward recibía a un visitante al que pocos tenían permitido ver. Era el mismo hombre que lo había observado desde las rocas aquella mañana. Hablaba despacio, en voz baja, mostrándole un trozo de papel ennegrecido que había rescatado de las ruinas de la cabaña de Magdalena. En ese fragmento, apenas visible, se alcanzaba a leer un nombre incompleto, N. Ward frunció el ceño con fastidio. El narrador, que entiende el peso de los nombres, sabe que ese apellido no era un error, Walter Helan. El verdadero dueño del dinero que Ward fingía poseer. Un comerciante de ganado con más poder que escrúpulos, un hombre que prestaba con intereses que se cobraban con tierra o con sangre. Ward no era más que su perro guardián, el ejecutor de sus órdenes. Pero ahora, el amo exigía resultados. Necesitaba las tierras de Tomás, no por orgullo, sino por el arroyo subterráneo que corría bajo ellas, una corriente de agua limpia que Aileen pretendía desviar para su hacienda y sus reses en la ruta del ferrocarril. En esas tierras, el agua valía más que el oro. Tomás desconocía ese detalle del arroyo, pero intuía que la lucha con Ward escondía algo más grande. Mientras clavaba tablones, una idea lo atravesó. Recordó el altillo, los cuadernos de Clara, sus letras serenas y las fechas que guardaban la memoria del pasado. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a hundirse detrás de los pinos, pidió a Alma y a Lía que se quedaran con Dorotea y subió solo, llevando una lámpara. El aire del desván estaba cargado de polvo y recuerdos. Abrió las tapas de cuero del cuaderno, con el mismo cuidado de quien abre un cofre que puede sanar o destruir. Entre recetas de pan, notas de cosechas y confesiones escritas en noches sin sueño, halló una hoja suelta, con la tinta corrida y la letra temblorosa. Si Tomás lee esto, decía, es porque el pasado ha vuelto a tocar la puerta. Magdalena y yo hicimos un pacto, ella confiaría en mi hogar si algo malo le ocurría, y yo confiaría en que él sería justo. Pero hay algo más. Alma no nació de Magdalena. Llegó a sus brazos en una madrugada, envuelta en una manta sin nombre. No sé de dónde vino, ni quién la trajo. Magdalena la amó como suya, y yo también. Si algún día esta verdad sale a la luz, no permitas que nadie le haga creer que vale menos por no compartir nuestra sangre. El amor, Tomás, tiene más apellidos que la sangre. El papel tembló en sus manos a la luz de la lámpara.
Aquella revelación, escrita con la calma de quien se despide sabiendo demasiado, cambió el peso de todo lo conocido. Alma, la mayor, no era hija de Magdalena, pero era quien había heredado la fuerza de una madre. Tomás bajó el cuaderno con un cuidado casi reverente. Las palabras de Ward resonaron en su mente como un eco peligroso: 3 cuerpos fuertes. Garantía. Si llegaba a saber que Alma no tenía papeles que la ampararan, intentaría usarla como moneda de otra deuda, alegando que nadie podía reclamarla. El narrador reconoce ese tipo de amenaza silenciosa. En esas tierras, la falta de un documento podía convertir a una persona en una sombra legal, una presa fácil. Tomás tomó una decisión. Esa misma noche hablaría. Se sentó junto al fuego con las niñas. La luz temblorosa devolvía el color a las mejillas cansadas. Ruth jugaba con las sombras de sus dedos en la pared. Leah lo observaba con atención, con esa mezcla de desconfianza y esperanza que solo los jóvenes entienden, y Alma, sentada recta, sostenía una taza de té que Dorotea había endulzado con miel. Tomás respiró profundamente. Encontré otra carta, dijo con voz grave, consciente de que cada palabra que saliera de su boca cambiaría para siempre la forma en que esas niñas miraban el mundo. Comenzó a hablar y al escuchar aquellos nombres en voz alta ya no sintió el punzante vacío de antes. Eran parte de su carne, parte de su historia, y Clara había sabido mucho más de lo que él imaginaba, o al menos así lo dejaba ver en su letra temblorosa. Alma, la mayor, escuchó cada palabra como si pesara, y Tomás explicó con calma que la llegada de Alma a los brazos de Magdalena había sido un milagro sin explicación, que no nació de ella pero que Magdalena la eligió y que él también la elegiría si ella se lo permitía, porque aquí nadie tiene más valor por la sangre que corre en sus venas y que esa casa les pertenece por decisión, no por un papel firmado. Alma lo miró fija, y su rostro, endurecido por la necesidad, se ablandó apenas en los bordes cuando preguntó con voz contenida si acaso podría quedarse sin apellidos, y Tomás, con ternura y firmeza, le respondió que podía escoger el que quisiera, que si decidía quedarse podría llevar su apellido, y si prefería conservar el de Magdalena también sería honrado, pero que era peligroso que Ward descubriera la verdad, por lo que por ahora aquello debía quedar como un secreto de la casa. Leah tomó la mano de Alma con la convicción simple de los jóvenes y dijo que ella la consideraba su hermana sin importar el origen, y Ruth, sin comprenderlo todo, imitó el gesto y abrazó la pierna de Alma como quien pide amparo. Y en ese silencio lleno de sentido el narrador podría decir que la familia no se construye con documentos sino con actos repetidos día a día. El peligro volvió a hacerse presente al día siguiente cuando Ward, presionado por Aileen, intentó un golpe rápido, mientras Tomás y Silas reparaban la cerca del lado norte. 2 hombres irrumpieron en la casa esperando encontrar a las niñas solas, pero Dorotea, que había salido a llevar pan, los enfrentó como quien blande una espada improvisada, con un palo de escoba y la voz alzada, y los perros, que siempre olfatean la mala intención, se lanzaron primero, así que no hubo derramamiento de sangre pero sí empujones, golpes secos y carreras hasta que los agresores, sorprendidos, huyeron con las manos en la cabeza y la tierra pegada a las botas. Dorotea, aunque temblorosa, habló con autoridad. Si no hubiéramos estado, se las habrían llevado, y Tomás comprendió en ese instante que la casa ya no bastaba como refugio seguro. Esa misma noche reunió a los vecinos más leales, Fernández, Dorotea, Silas y otros 3 granjeros, y acordaron dividir las vigilancias, esconder a las niñas temporalmente en casas distintas y montar un cerco social con ojos abiertos a cualquier movimiento extraño. Mientras Fernández enviaba por telégrafo los papeles de Magdalena a un contacto en Rat Creek que prometió sacar un artículo denunciando a Ward y a Aileen, el narrador, desde su altura, ve cómo los puntos empiezan a unirse. Un pueblo que antes vivía disperso comienza a soldarse contra un enemigo común, pero Ward, acorralado, apostó por su última carta y llamó a Aileen, quien llegó la semana siguiente en un carruaje bien cubierto, chaleco de seda y reloj de oro, cortesía en los modales pero el peso del dinero en la mirada.
se presentó en la casa de Ward y le reprochó sin rodeos que le había prometido agua y tierra, que veía enemigos y fuego, y que no aceptaba excusas, y Ward, desesperado, mostró un mapa donde aseguraba que bajo el terreno de Herrera corría una vena de agua que, desviándola con una zanja, permitiría regar los potreros de Aileen junto a la ruta del ferrocarril, y aunque Ward hablaba de papeles y de deuda, Aileen sonrió como quien escucha a un niño y le respondió que era tarde para tomar por la fuerza porque la gente ya sabía que prefería comprar y que debía encontrar el punto débil de Tomás, insinuando que Lía era su llave y que si Ward no cumplía perdería su apoyo económico y quedaría en la ruina. Al comprender que había sido él quien, en su torpeza, había ofrecido un arma a otro, Ward tragó saliva y se llenó de miedo, y mientras tanto Tomás decidió adelantarse, no podía esperar a que el periódico obrara a su favor, así que llevó a las niñas a la vieja escuela cerrada por vacaciones, donde Dorotea las ocultó en el sótano entre bancos y pizarrones, mientras Silas y Fernández montaban guardias por turnos, cuidando la esperanza con la misma terquedad con la que antes cuidaban la cosecha. Tomás, después de muchas noches sin sueño y pensamientos que lo golpeaban como martillo en el pecho, decidió ir a buscar al padre Graham. Le habló con una voz cansada pero firme: necesito algo más que sermones o palabras bonitas, padre. Quiero que cada uno de los nuestros jure ante su propia conciencia que no venderá su alma al miedo, que no abrirá la puerta cuando Ward venga con promesas y monedas sucias. El sacerdote, que rara vez se prestaba a juramentos terrenales, comprendió que aquella vez la fe debía ponerse al servicio de la supervivencia, no solo del alma sino del pueblo entero. Así, el domingo siguiente, durante la misa, no habló de pecados ni de culpas, sino de vecindad, de dignidad, de esa justicia que nace del suelo que se pisa. Dijo con voz clara que quien ve la injusticia y se queda callado se vuelve cómplice, y que aquel que se arrodilla ante el poderoso mientras el débil cae aplastado será recordado no por sus actos, sino por su silencio. Yo, como hombre y como sacerdote, declaro que en este valle nadie será vendido por un papel manchado ni por un trato bajo la mesa. El narrador, que siente el pulso de la multitud, percibe el cambio. En Copper Creek, por primera vez en años, ya no había miedo, sino unos otros que crecía despacio, como una raíz que encuentra agua. Pero esa misma noche el destino dio un giro inesperado. Alma, escondida junto a las niñas en la vieja escuela, escuchó un crujido. Pensó que era Silas cambiando de turno, pero la sombra que bajó las escaleras del sótano era más delgada, más joven. No tengas miedo, dijo una voz temblorosa. Era un muchacho de ojos claros, nervioso como un potro recién domado. Me llamo Elías. ¿Trabajo para Ward o trabajaba? No quiero que les pase nada. Hijo de uno de los capataces, Elías había escuchado las amenazas y temía lo que estaba por suceder. Tenía más o menos la edad de Alma, quizá un año más, y le temblaban las manos al hablar. Van a venir antes del amanecer, susurró. Allen dijo que si toman a una de ustedes, Herrera cederá. Quieren llevarse a la mediana, a Lía. Ward cree que es su punto débil. Alma sintió cómo se le helaba la sangre, pero antes de responder, Elías añadió: por eso vine, para avisarles, para ayudarlos a irse antes. Sus palabras fueron como un rayo de luz dentro de un túnel sin salida. Alma, que no era de confiar rápido, vio en sus ojos una honestidad limpia, casi infantil. Gracias, le dijo, pero no te quedes. Si te encuentran aquí, te harán pagar. Elías asintió y se marchó tan silencioso como había llegado, dejando tras de sí un hilo de esperanza. Alma no esperó a que el sol asomara. Despertó a Lía, a Ruth y a Dorotea, que dormía en un catre improvisado. Tenemos que irnos ahora, murmuró. Tomás estaba en el rancho, demasiado lejos para avisarle. Decidieron escapar por el viejo túnel de la escuela, un pasadizo que los niños usaban para jugar a indios y vaqueros, y que salía directo al cauce seco del arroyo. Dorotea cargó a Ruth entre los brazos mientras Alma tomaba la mano de Lía. La noche olía a tierra húmeda, a miedo y a despedida. El narrador sabe que el destino tiene caprichos.
Afuera, Silas ya había terminado su turno de guardia, y Fernández todavía no llegaba. Los hombres de Ward, guiados por una sombra que vigilaba desde lejos, se adelantaron al plan. Cuando Alma abrió la trampilla que daba al arroyo, dos siluetas se recortaron contra la luna. «Ahí están», gritó uno. Lía, sin soltar a Ruth, buscó con la mirada un refugio. Alma pensó rápido. «Nos separamos», ordenó. «Si corremos todas juntas, nos atrapan. Yo los distraigo». Lía quiso protestar, pero Alma ya había saltado por el hueco, sintiendo el aire helado cortarle la piel. Corrió entre los matorrales, dejando ruido a propósito. Los hombres la siguieron, como lobos. Tomás llegó justo a tiempo para ver las sombras persiguiendo a una tercera. No necesitó palabras. Entendió que Alma se estaba ofreciendo como cebo. Corrió tras ellos con el corazón golpeándole el pecho. Uno de los capataces levantó el rifle y el disparo rasgó la calma. El narrador, que conoce la crudeza del plomo, decide no detenerse en los detalles, solo decir que el estruendo bastó para despertar al valle. Tomás alcanzó al tirador, lo derribó a golpes. El otro, al ver acercarse a Silas y Fernández, huyó hacia los cerros. Alma se escondió detrás de un tronco, el pecho ardiéndole por la carrera. Tomás la abrazó sin pensarlo. «Nunca vuelvas a hacer eso sola», dijo con voz rota. Alma, con lágrimas que no quería mostrar, respondió apenas, no iba a dejar que se llevaran a Lía. El plan de Ward había fracasado, pero Allen no era hombre que se detuviera ante un tropiezo. A la mañana siguiente, un mensajero llegó al rancho con una carta de Dry Creek. El periódico había publicado la historia, Estafador del Llano. Ward explota a viudas y enfermos. Cuando Allen leyó el artículo, una furia fría le recorrió el cuerpo. No podía permitirse un escándalo que manchara su nombre. Decidió romper lazos con Ward y marcharse, pero antes mandaría a un emisario a comprar directamente las tierras de Tomás, sin violencia, con una oferta tentadora. Creía, con la arrogancia del que nunca ha pasado hambre, que todo hombre tiene un precio. El emisario llegó con sombrero en mano, modales finos y sonrisa medida. Ofreció billetes nuevos, un contrato limpio y la promesa de una vida tranquila. Podrá mudarse al sur, tener un rancho pequeño, educar a las niñas lejos del problema. Nosotros solo queremos la franja norte. Tomás le sirvió café de puchero y escuchó sin interrumpir. Luego, con calma, señaló el granero ennegrecido. ¿Ve eso? No se quema una casa para luego pedirla con amabilidad. Dígale a su patrón que mi respuesta es no. El emisario sonrió, sabiendo que eso escucharía. Entonces espero, dijo mientras se marchaba, que también rechace lo que viene después. Esa noche, Tomás comprendió que el siguiente ataque no sería con fuego ni con rifles. Sería con agua. Se despertó sobresaltado por un rumor bajo la tierra, un murmullo que vibraba en el suelo. Salió con la lámpara en mano, y a lo lejos, hacia el norte, vio antorchas moviéndose con rapidez. Llamó a Silas, que ya había oído el mismo sonido. El río dormido bajo su tierra acababa de despertar, y con él, una amenaza que ni el fuego había logrado traer. Los descubrieron en plena noche, 4 hombres cavando con prisa una zanja profunda, desviando el arroyo subterráneo que alimentaba los pozos del rancho de Tomás. Si lograban terminar esa obra maldita, la tierra quedaría seca en cuestión de semanas. No había tiempo para pensar ni espacio para el miedo. El narrador, que sabe cuando el alma ya ha recibido suficientes golpes, elige contar esta batalla sin pólvora, pero con la fuerza de la tierra y las manos. Tomás no tomó el rifle, tomó una pala. Corrió a despertar a los vecinos, su voz partiendo el silencio como un trueno. Fernández llegó con sus bueyes, Dorotea apareció con cubetas, Elías, el muchacho de ojos claros, con una cuerda y una determinación que no parecía suya. Entre todos, hombres y mujeres del valle, se lanzaron a luchar contra la zanja.
Hubo gritos, empujones, caídas en el lodo, manos rasgadas, sudor y coraje. La tierra, como si escuchara el clamor de su gente, se cerró poco a poco, tragándose el esfuerzo de los intrusos. El agua, generosa, volvió a su cauce original, murmurando un sonido que parecía una promesa de vida. Al despuntar el amanecer, el valle respiró aliviado. Allen, al enterarse, comprendió que no se puede ganar contra un pueblo que ha despertado. Ward, en cambio, se vio de pronto solo, abandonado por los suyos. Sus hombres lo dejaron, su tienda se vació, y el pueblo comenzó a darle la espalda. Nadie lo saludaba ya en la calle, ni siquiera el padre Graham. Una mañana, apareció escrita en su puerta una frase que era sentencia: aquí no se fía la conciencia. Ese tipo de castigo, lento, invisible y cruel, era más letal que una bala para alguien que vivía de las apariencias. Ward, derrotado por dentro, empezó a empacar. Pero el narrador sabe que las historias del oeste, como las telenovelas que tocan el alma, no cierran sin que cada corazón diga su última verdad. Una tarde tibia, Alma encontró a Elías junto al corral, observando cómo la pequeña Ruth trataba de alimentar a un caballo con más pasto del que podía masticar. El muchacho tenía la mirada triste. Me iré con mi madre a otro valle, confesó con voz baja. No quiero seguir escondiéndome de Ward, ni de mí mismo. Alma asintió, y en su silencio había gratitud. Gracias por avisarnos aquella noche. Puede que no lo sepas, pero salvaste más que nuestras vidas. Nos devolviste la fe en los extraños. Elías se ruborizó, rascándose la nuca. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, dijo, aunque ambos sabían que no era cierto. El narrador deja que ese primer amor adolescente quede suspendido, leve, sin promesas, como un viento que pasa y deja huella. Lía, por su parte, subió al altillo con Tomás. Quiero leer más sobre Clara, le dijo con curiosidad. Quiero entender quién fue la mujer que confió en mamá y en ti. Tomás le entregó el cuaderno con manos firmes. Clara era fuerte y dulce. Y tú tienes algo de ella, en la manera en que escuchas antes de hablar. Lía apoyó la cabeza en su hombro. Papá, murmuró, tan bajito que casi fue un pensamiento. Tomás cerró los ojos, dejando que la palabra lo atravesara como una bendición. Aquí estaré, respondió simplemente. Mientras tanto, Ruth, la menor, empezaba a tener miedo de la oscuridad. Todo aquello que había vivido, fuego, gritos, huida, se colaba en sus sueños. Dorotea la ayudaba a dormir contándole historias sobre estrellas que cuidaban a los niños desde el cielo. Una noche, Tomás la encontró llorando. Soñé que el fuego volvía, dijo la niña, abrazando su manta. El fuego es tonto, respondió él, arrodillándose a su lado. Solo sabe subir. Nosotros sabemos escondernos, pensar, esperar. Por eso ganamos. La envolvió en la manta y esperó a que el sueño la venciera. El narrador sonríe en silencio, reconociendo en los niños la sabiduría sencilla que sana las heridas que los adultos no pueden curar. Solo quedaba Ward. Volvió una tarde gris, delgado, con la barba crecida y los ojos hundidos. Llevaba un bolso al hombro, la ropa cubierta de polvo. Tocó la puerta del rancho cuando el sol ya se escondía y las sombras se estiraban largas, como si el día mismo quisiera cerrarle el paso. Vengo a pedirte algo, dijo sin levantar la mirada. Déjame pasar la noche aquí. Mañana me iré del valle. Nadie me da techo, nadie me vende pan. Tomás lo observó durante un largo silencio. Frente a él estaba el hombre que había querido robarle todo, su hogar, su tierra, su familia. Y sin embargo, ahora temblaba como un perro bajo la lluvia. El narrador sabe que en el corazón de un hombre justo siempre hay una lucha callada entre la ira y la compasión. Tomás respiró hondo, se debatió un instante y al final abrió la puerta. Dormirás en el cobertizo. Comerás lo que haya. Y al amanecer, te irás de este valle, dijo sin dureza, pero sin ternura.
Ward asintió en silencio, con el orgullo roto, sabiendo que esa hospitalidad era su castigo más grande, ser perdonado sin merecerlo. El narrador deja que la escena se apague con el sonido del viento entre los tablones y el rumor constante del agua regresando a su cauce, como si el valle, al fin, cerrara sus heridas. Esa noche, mientras el viento gemía entre las rendijas del cobertizo y la luna parecía esconderse detrás de las nubes, Ward lloró. Nadie lo vio, nadie lo escuchó, pero el narrador sí. Lloró sin testigos, sin consuelo, y no por remordimiento, sino por la amarga certeza de su caída. Era el llanto del que ha perdido todo, del que se descubre vacío por dentro después de haber destruido lo que más envidiaba. Y sin embargo, a veces, el simple acto de tocar fondo abre una grieta diminuta por donde se cuela un poco de luz, la clase de luz que no redime, pero que revela. Al amanecer, cuando el valle aún dormía, Ward dejó sobre la mesa de la cocina un papel arrugado. Era una confesión escrita con mano temblorosa, sin adornos ni excusas. Magdalena me debía, y yo convertí esa deuda en un castigo imposible. Quemé su granero. Intenté tomar lo que no era mío. Si algún día leen esto, sepan que fallé. Las últimas palabras se perdían, como si la tinta también se avergonzara. Firmó con letra torpe, apenas legible. Tomás lo encontró poco después. Leyó el papel con el ceño fruncido y el alma dividida. No supo si sentir alivio por ver en esas líneas un intento de verdad, o más rabia por lo que nunca podría deshacerse. Dobló la hoja con cuidado y la guardó en el altillo, junto a los otros recuerdos que pesaban demasiado para ser olvidados. No quiso mostrársela a nadie del pueblo. Prefirió que el castigo de Ward siguiera siendo la memoria colectiva, el silencio compartido, y no las últimas palabras de un hombre derrotado. Ward se marchó al amanecer, con el sol dándole en la espalda y los ojos bajos. Caminó sin mirar atrás, como quien sabe que ya no pertenece a ningún sitio. Nadie lo despidió. Nadie preguntó por él. Pasaron los días y una carta llegó desde Dry Creek. El periódico local había publicado una nueva nota, contaba cómo el valle de Copper Creek se había unido contra la injusticia, y como un hombre llamado Tomás Herrera había ofrecido refugio a 3 niñas perdidas en medio de la nieve. No mencionaba sangre, ni incendios, ni secretos. Hablaba de comunidad, de solidaridad, de un pueblo que decidió no vender su alma. El padre Graham leyó esa carta en voz alta durante la misa del domingo. Cuando terminó, el silencio fue reemplazado por algo que jamás había ocurrido en esa capilla, un aplauso largo, cálido, sincero. El tiempo, que siempre encuentra la forma de curar sin prisas, trajo la primavera. La tierra, endurecida por el invierno y por la pena, comenzó a ceder. Brotaron tallos verdes entre las piedras y pequeñas flores blancas cubrieron el borde del granero reconstruido. El arroyo volvió a correr limpio, como si el intento de robarle su cauce nunca hubiera existido. Tomás observaba desde la cerca cómo las niñas corrían entre el pasto, reían y se salpicaban de barro. Ruth, la más pequeña, se cayó en un charco y salió empapada hasta las cejas, provocando una carcajada general. Alma, más tranquila, se concentraba en aprender a leer con Dorotea y ayudaba a Fernández a llevar las cuentas del establo. Lía sembraba flores junto a la tumba de Clara y Magdalena, que ahora descansaban juntas bajo el viejo olmo, porque a veces la memoria también sabe unirse cuando la vida lo pide. Un día, hacia el final del verano, Alma se acercó a Tomás. Tenía en los ojos esa claridad que solo acompaña a las decisiones importantes. «Quiero llevar tu apellido», dijo, con una voz firme que no titubeaba. No para olvidar a Magdalena, sino para que nadie vuelva a decir que no pertenezco. Quiero ser Alma Herrera, ¿puedo? Tomás sintió que algo se abría dentro de él, como si todos los años de lucha hubieran encontrado sentido en esa sola frase. La miró con ternura y respondió, sin pensarlo, con una sonrisa que hasta entonces nadie le había visto. Claro que sí. El narrador, que aprecia los finales que se sellan con actos y no con palabras vacías, sonríe también desde la distancia.
Lía, más silenciosa, llevaba siempre consigo el medallón de plata. A veces lo abría en secreto, para mirar la pequeña foto dentro y recordarle a su madre que la promesa estaba cumplida. Una tarde, cuando el sol caía y todo el valle se teñía de oro, se acercó a Tomás con un papel doblado entre las manos. «Estoy escribiendo algo para mamá», murmuró. El narrador deja que esa imagen quede suspendida en el aire, porque hay palabras que no necesitan ser leídas para entenderse, solo sentir que, al fin, el hogar había echado raíces donde antes solo había heridas. No sé a quién enviarla. Tomás tomó la hoja con cuidado, la leyó despacio, saboreando cada palabra escrita por la mano de Lía. Era una carta sencilla, pero llena de vida. En ella, la niña contaba cómo era su rutina en el rancho, lo que había aprendido desde que llegaron, lo que todavía la asustaba por las noches y todo lo que amaba con el corazón nuevo que había construido allí. «No se manda», dijo él con voz serena, «esto se guarda aquí». Se tocó el pecho con la palma abierta. Lía, sin decir nada, lo imitó. Ese pequeño gesto, sin solemnidades ni lágrimas, fue el testimonio más puro del lazo que unía lo que se fue con lo que quedaba, un puente invisible entre la ausencia y el amor que había aprendido a quedarse. El último cabo suelto de la historia era el nombre que aparecía a medias en el papel chamuscado, Allen. El comerciante no volvió al valle. Sin embargo, meses después, un mensajero llegó al rancho con un recado breve, escrito con cortesía fría. «Retiro mis negocios del valle. No hay ganancia donde no hay reputación». Antes de marcharse, el mensajero, un hombre de mirada cansada, le confesó a Tomás algo que lo dejó inmóvil. «Allen dijo que eres el primer hombre que le gana sin disparar. Que recordará tu nombre». Tomás no supo si eso era un cumplido disfrazado o una amenaza lanzada a la distancia. Decidió no pensarlo más. Había vacas que arrear, un techo que reparar, niñas que seguir viendo crecer. La vida no da tregua a quien la enfrenta con dignidad. El narrador, omnisciente y sereno, observa el cierre de la historia desde una tarde dorada, cuando el sol acaricia las espigas de trigo y el aire huele a pan recién hecho. El granero nuevo brilla, reflejando la luz de un valle que ha vuelto a respirar. Tomás, sentado en el porche, afila con calma un cuchillo pequeño, no por necesidad, sino por costumbre. A su alrededor, la vida fluye como el agua que recuperó su cauce. Alma enseña a Ruth a montar un pony, riendo cada vez que la pequeña se inclina demasiado. Lía riega las flores que plantó junto al olmo, donde descansan Clara y Magdalena, dos nombres que ya no duelen, solo inspiran. Dorotea llega desde la cocina, con las manos cubiertas de harina y una canasta de pan tibio con miel. Silas, exagerando como siempre, cuenta una historia sobre lobos gigantes que huyen despavoridos de una oveja valiente, haciendo reír a todos. Fernández aparece con un periódico doblado bajo el brazo, lleno de noticias de la ciudad, que ya no importan tanto como antes. El padre Graham se asoma para saludar, sin sermones ni palabras grandes, solo para probar el pan y dejar su bendición silenciosa. Tomás levanta la vista y, por un instante fugaz, cree ver en el umbral tres figuras entrelazadas por la luz del atardecer. Clara, con su sonrisa dulce. Magdalena, con su mirada firme. Y él mismo, más joven, con los ojos llenos de miedo y duda. Nadie habla. No hace falta. El mensaje está claro, tan claro como el aire que se cuela por la puerta abierta, la promesa se cumplió. Aquella noche, hacía tiempo, tres niñas llegaron diciendo que no tenían a dónde ir. Y él, sin pensarlo, respondió que ya estaban en casa. Ese casa ahora tiene cuerpo y alma. Huele a leña, a pan, a tierra mojada. Tiene risas y silencios compartidos, tiene historia. No hubo juez, ni papeles sellados, ni sentencias dictadas por hombres con toga. Lo que hubo fue una comunidad entera aprendiendo a mirar de frente. Hubo vergüenza para los culpables, perdón medido para los arrepentidos y un castigo silencioso hecho de exilio y olvido.
Una justicia distinta, más humana, la que en el oeste no se dicta con martillos, sino con miradas y memoria. Ward desapareció del valle, Allen se retiró con su dinero manchado. Los nombres que antes pesaban como piedras ahora germinan como semillas. El narrador apaga su lámpara lentamente. La historia termina justo donde empezó, con una puerta que se abre al aire fresco y una voz que dice, suave, entonces ya estás en casa. Esta vez no hay nieve cayendo, sino el calor del verano y la certeza de que, cuando vuelva el invierno, habrá más manos para encender el fuego. Y mientras la imagen se desvanece, la voz del narrador invita con calidez, a continuación te esperan dos historias increíbles. Solo haz clic en la que quieras ver y deja que la próxima historia te encuentre, como esta, justo cuando más la necesitas.